Domingo 13 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva». Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había sufrido mucho con muchos médicos, y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: «Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente se le secó la fuente de sangre, y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro?». Jesús oyó lo que habían dicho. Dice al jefe de la sinagoga: «No temas, solamente ten fe». Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice: «Talitá cum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.